desde varias partes del mundo. Esperamos que esta predicación, esta enseñanza de la parashá sea de mucha bendición. Los saludamos desde aquí a todos nuestros queridos hermanos que se conectan desde la comunidad mesiánica Temerosos de Dios en El Salvador. Les decimos a ellos Shalom, Shalom, bienvenidos. Vamos a estudiar hoy la tercera parashá de la saga de Yosef. La parashá, que en hebreo significa porción, tiene por nombre Vaigash, que significa y se acercó, y se acercó, y narra lo que podría ser el cierre de la trilogía de Yosef y sus hermanos. Como todos sabemos, ya la historia, José ha sido vendido a Egipto, parece que todo le está saliendo mal, pero empieza la redención del Eterno a pasar en su circunstancia, es sacado apresuradamente de la cárcel y se convierte en el virrey de Egipto. No solamente eso, no solamente será el virrey de Egipto, sino que será el instrumento por medio del cual el Eterno mantendrá con comida a todo el mundo en aquel entonces conocido. Yosef llega a ser una figura de importancia mundial y sus sueños se cumplen. Y para estar seguro, dentro de sus sueños, dentro de su rol en Egipto, sus hermanos llegan buscando comida. Y dice la Biblia que él se acordó entonces de sus sueños. José empieza a tratar de manera un poco áspera con ellos y orquesta las circunstancias para ver si se han arrepentido. Y en esta parashá, Judá, el héroe que probablemente habíamos pensado como improbable, es el verdadero héroe. De hecho, Judá está en el momento más noble, en su momento más fino, en su momento más noble. Judá le dice a José, no, que no se quede Benjamín, sino que tu siervo quede en lugar de él. Si se pueden imaginar lo que eso significa, es que Judá está aceptando, él lo acepta. Mi hermano Benjamín es más amado por mi padre que yo. Es decir, él lo tiene claro. Él tiene claro que Jacob tenía 2 esposas. El nombre era Raquel y Lea. De hecho, él se lo dice a José y le dice, tu siervo mi padre, tuvo una esposa que le dio 2 hijos. Uno está muerto, el otro es este pequeño. Y su alma está unido a él. Y él le dice, si él no va, mi padre va a descender, ¿cómo dice? Enlutado, ¿a dónde? Al Seol. Lo que Judá, Foreman lo pone así, Rabbi Foreman, en el libro de Parasha Companion, dice así, es como que Judá dijera, mi papá amaba a Rachel más que a mi madre, y él ama al hijo de ella más de lo que me ama a mí. Su misma alma está atada con Benjamín, pero yo he aceptado eso. Ya no estoy luchando en contra de eso. Por favor, tómame a mí en lugar de él. Deja que Benjamín vaya con su padre. ¿Se pueden imaginar? Es decir, la noción clara de ser amado menos y aún así tener un espíritu sacrificial. No importa que Benjamín sea amado más que yo. No importa que yo soy el que mi papá menos ama. Él ama más a Benjamín. De hecho, Judá le da el nombre Yelet Zekunim, un nombre que debe de haber parecido familiar a cualquiera de nosotros que lo haya leído. ¿A quién era que la Torá le llamaba Ben Zekunim al inicio de la historia? A José. José era el hijo de su vejez. Ahora Benjamín ha heredado el título de Ben o de Yelet Zekunim y él le dice, está bien que se vaya, yo me voy a sacrificar por él. No en vano, del linaje de Judá iba a venir el hombre que no se iba a sacrificar únicamente por Benjamín, sino que se iba a sacrificar por todos nosotros. De él, del linaje de Judá, fue que vino Yeshua, nuestro Mesías, y él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que vengo a morir por el rescate de muchos. El Hijo del Hombre no vino a, ¿qué dijo? A ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. Vemos en Judá un espíritu sacrificial, no un espíritu de mártir patético, de víctima, que solo quiere dar lástima, no, un verdadero espíritu sacrificial. Y es increíble, eso toca el corazón de José. Es un acto tan noble que hace que José se revele y él diga, yo soy José, vive aún mi padre. Los hermanos no se pueden ni siquiera acercar a él.
Y José dice que salga todo el mundo, salgan todos. Manda afuera a los hombres de Egipto y cuando está en intimidad dice: yo soy José, a quien vendiste a la tierra de Egipto. Los rabinos enseñan que ahí hay un gran principio. ¿Por qué José sacó a todos los egipcios? Él no quería que los egipcios oyeran lo que sus hermanos le habían hecho. Nunca hay que hablar mal de un hermano en frente de los inconversos. Eso nos enseña ese verso. De hecho, el padre de Samuel David Luzzatto tenía una interpretación un poco, yo le encuentro por lo menos interesante. Él dice que José se encargó de que ni Benjamín se enterara de lo que sus hermanos le habían hecho. Porque si se recuerdan, ¿qué es lo que había pasado un poquito antes? En el saco de quién se había encontrado la copa de José, en el saco de Benjamín. ¿Quién era el que estaba retenido, el que estaba siendo escoltado por los egipcios? Benjamín. Entonces Benjamín, según dice este intérprete, estaba separado de sus hermanos. Cuando José dice: acérquense a mí, él en voz baja le dice a los 10 hermanos: yo soy José, quien vosotros vendisteis a Egipto. Asegurándose que ni Benjamín escuche. Luego después es que se dice que él abraza a Benjamín, ¿verdad? Entonces pareciera ser, por lo menos dice esta interpretación, que Benjamín no estaba cuando él le dice en voz baja: yo soy José, a quien vosotros vendisteis a la tierra de Egipto. Ahora, independientemente eso sea cierto o no, independientemente Benjamín sí estaba ahí o no, lo que sí sabemos es que José sacó a todos los egipcios, a todos los que no eran de su casa. Y es un momento increíble. José dice: no os pese haberme vendido a la tierra de Egipto, no os entristezcáis, porque para salvación me mandó Dios delante de vosotros. Vean conmigo Génesis capítulo 45, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. 3 veces José enfatiza que fue Dios el que orquestó todo, porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso, segunda vez, Dios me envió delante de vosotros para preservaros, ¿qué? Un remanente en medio de la tierra para daros vida por medio de gran liberación. Tercera vez, así que no me enviaste vosotros acá, sino, ¿quién? Dios. Estos son los principios de bitajón. En Joseph se aprenden los principios de la confianza que el judaísmo ha enseñado. Los principios de la confianza, el primero es: todo lo que sucede es originado por Dios o permitido por Dios. Si algo te pasa, Dios lo ha permitido. Ese es está en manos de Dios. Todo está en control de Dios. No es que se le salió del control a Dios. No es que Dios dijo: uy, el diablo me ganó esta partida. No, no es eso. Segundo principio: Dios es bueno. Incluso cuando las circunstancias no parezcan buenas, Dios es bueno. Y hay más principios. Está también el principio de que Dios puede utilizar incluso las malas acciones de otros individuos para su propósito en nuestra vida. Y eso se ve claramente en la vida de José. Cuarto principio: solo confiamos en el brazo del Eterno y en nadie más, en ningún agente humano. ¿Por qué? Si alguien está enfermo y va donde el doctor, bueno, si alguien está enfermo, ¿qué dice el judaísmo que hay que hacer? Hay que orar e ir a pasar consulta. Y si el doctor te prescribe un medicamento, te lo tomas. Y si te sanas, ¿quién te sanó? Te sanó Hashem, a través de la medicina. Porque él te hubiera podido sanar con o sin medicina, ¿verdad? Entonces el actor último de todas las cosas es el Eterno. Y por eso, algunas veces el Eterno puede ocupar personas malvadas que nos castiguen. Así dice el Talmud. ¿Saben que el Talmud dice en Shabbat 32, el castigo viene en manos de culpables? En otras palabras, Hashem escoge gente, si no quiere castigar, muchas veces Él permite que personas malvadas nos hagan cosas. Claro, ¿esas personas malvadas siguen siendo responsables por sus hechos? Claro que sí. ¿Pilato es responsable por mandar a crucificar al maestro? Claro que sí. ¿Judas es responsable por entregar al maestro? Claro que sí. ¿Dará cuenta por eso? Claro que dará cuenta. Y
Eso fue lo que entendió David. ¿Se acuerdan cuando David iba huyendo y un benjaminita que se llamaba Simei vino y lo maldijo? ¿Y qué le decía? Fuera, hombre sanguinario, fuera, hombre hijo de Belial. ¿Qué dijo David? No le hagan nada. Hashem le ha mandado que me maldiga. Oigan lo que dijo David. Hashem le ha mandado que me maldiga. El principio del judaísmo hasídico es: no le dispares al mensajero. No te enojes. Si el Eterno te mandó un malacate, aquí decimos malilla, una persona, sí, malvada, y él te hizo una jugada mala, fue Hashem el que lo permitió. No te enojes por eso. Pregúntate por qué Hashem permitió eso. Eso fue lo que hizo David, ¿verdad? Quizás quiera castigarte por algo, o quizás quiera darte mérito para luego que tú seas meritorio de algo. Eso fue lo que dijo David. ¿Quién sabe? Dijo él. Véanlo conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 16, cuando Simei lo maldice, como dice después la Biblia, con dura maldición. No fue una media insultadita. Le dijo hasta lo que se iba a morir, como decimos aquí en Centroamérica. Segundo Samuel, capítulo 16, dice lo siguiente. Miren cómo toma David. Así tenemos que tomar las malas acciones que otros hagan en contra nuestra. Porque, repito, si Hashem permite que lo hagan, es por algo. Si no, no les permitiera que lo hicieran. Segundo libro de Samuel 16, dice, verso 11. David, bueno, del 10, pero el rey respondió: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Zeruá? Dejad que siga maldiciendo, pues si Hashem le ha dicho, maldice a David, ¿quién le dirá por qué hace esto? Miren el verso 12. Quizás mire el Eterno mi aflicción y me devuelva bien a cambio de sus maldiciones en este día. ¿Qué fue lo que Natán le había dicho a David? Le dijo que de su propia casa él iba a levantar el mal. Y él dice, si Absalón busca el reino, ¿cómo no me va a querer insultar a este benjaminita? ¿Y cuál es la actitud de David? ¿Enojarse con el malvado? No. Él dice, Hashem ha permitido que este malacate me haga esto. Si él no lo hubiera querido, no lo hace. Y entonces, una de dos, o te quiere castigar o quiere darte mérito. Como dice el Talmud, sufrimiento de amor. Quiere hacer que sufras un momento para luego a la postre hacerte bien. Y así lo interpreta José. No me enviaste vosotros, sino ¿quién lo envió? Dice José, Dios. El gran Adrian Rogers dijo de ese pasaje, no es que José minimice el pecado de sus hermanos, es que José maximiza la gracia de Dios. No es que minimiza, porque pareciera ser así, ¿verdad? Porque José dice, no os pese. ¿Cómo no lo va a pesar? ¿Tenían ellos que arrepentirse de su pecado, sí o no? Claro que sí. ¿Cómo José les dice, no os pese? No os enojéis con vosotros mismos. Bueno, porque él ya sabía que se habían arrepentido. Eso fue lo que él generó, ¿verdad? A lo largo de todos estos eventos. Llevarlos al arrepentimiento. Una vez que ellos se hayan arrepentido, José les puede decir, no os pese. La gracia, la misericordia de Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados, queridos hermanos. Cualquiera de nuestros pecados no vale más, no pesa más que la sangre del Mesías. Un hombre a punto de morir tuvo una visión y después vio a su pastor, el pastor Adrian Rogers, y antes de morir él sonrió y le dijo, pastor, he visto algo. ¿Qué has visto? Le dijo él en su lecho de muerte. Y él le dijo, pastor, todos mis pecados están abajo de la sangre. Todos mis pecados estaban cubiertos con la sangre. Todos mis pecados. Y luego murió con una sonrisa en sus labios. ¿No es eso lo más grande de toda esta vida? Saber que todos mis pecados están cubiertos por la bendita sangre del Hijo de Dios. ¿No es eso lo más grandioso? Y eso es lo que José enfatiza. No os pese haberme vendido. Fue Dios el que me mandó. Y claro que vemos cómo José ve todo esto de manera redentora, ¿verdad? Es una manera de ver las cosas de manera redentora. Ahora, Rabbi Foreman, él tiene una teoría fascinante y él argumenta, y lo vamos a ver hoy, él argumenta que no solamente José supuso, o no solamente José
es una manera redentora, una manera positiva. No es que José sea solamente un optimista. Claro que lo es. Claro que él ve las cosas de manera redentora. Sin embargo, él dice que además de eso, Dios le había mostrado que eso era así. Y se lo mostró, como dice él, casi, Foreman dice que no todas las comunicaciones del Eterno son pomposas. No todas las comunicaciones, no todas las veces que el Eterno nos habla es con un milagro como lo dijéramos en palabras de Elías, fuego, relámpago, sino ¿dónde estaba el Eterno? En la voz suave y apacible. Y él dice que Hashem algunas veces puede hablarnos sin hablar. Y así titulé yo a esta enseñanza, cuando Dios habla sin hablar. ¿Cómo es que José pudo saber esto? Dice él. Foreman sostiene que el Eterno puso en el sueño del faraón ciertas cosas, como que incrustó en el sueño del faraón ciertas cosas que solo José podía haber entendido, ningún otro. Y al incrustar cosas en el sueño, eso le iba a dar la clave a José para interpretarla. Y no solamente eso, a través del sueño del faraón, José también pudo aprender cuál era su rol en todo esto. Él dice lo siguiente: José tiene esta gran percepción del plan divino, dice él. Entiendo por qué pasó todo esto, fue providencial. Ahora, una vez más, no tenemos ningún registro de Dios bajando y diciéndole a José, José, este es mi plan. Él dice que no hay ningún verso en la Biblia que diga, y Dios le dijo a José diciendo, y Dios habló a José diciendo, esto es lo que significa el sueño. Entonces, ¿cómo lo supo José? Es posible que esto también sea un ejemplo de Dios hablando con José sin realmente hablar con él. ¿Hay alguna manera de que Dios hable sin hablar? Esta es la cuestión de la comunicación no profética. Si pudiera existir en la generación de Joseph, quizás también pueda existir en nuestra generación. Tal vez haya una forma en que Dios nos habla y tal vez la historia de José proporciona un modelo para nosotros. Él dice, como les he comentado, que si revisamos en el hebreo el sueño del faraón, obvio, a pesar de que el faraón no lo dijo en hebreo, obvio, ¿verdad? No, de seguro el faraón no habló hebreo, aunque quién sabe. Cleopatra, por ejemplo, que era de Egipto, hablaba muchos idiomas. Una de las ocupaciones de los reyes y de los nobles en tiempos pasados era aprender idiomas, debido a que como no había Google Translator y no era muy fácil de conseguir intérpretes de varias lenguas, ellos aprendían varios idiomas. Por eso es que Pilato, por ejemplo, pudo hablar con Yeshua, una de dos. O Pilato sabía hebreo, o Yeshua por lo menos conocía un poco de griego, una de dos. O había un intérprete probablemente. Pero incluso si el faraón habló en egipcio, ese no es el punto. El punto es que el texto de la Torá que Hashem dejó para nosotros contiene alusiones en los sueños del faraón para darnos a entender que José pudo haber entendido esos sueños y ningún otro lo pudo haber entendido porque Hashem le colocó pistas, según Foreman. Esa es la teoría de él. Y si esa teoría es cierta, es fascinante, y vamos a ver que la Biblia parece darle la razón a Rabbi Foreman, el príncipe del quiasmo. Y vamos a ver lo que él dice. Él dice, ¿podría Dios haber encontrado una manera de transmitirle una pequeña clave a José? Una clave que hace que todo el sueño sea fácil de interpretar. Si reproducimos la historia en cámara lenta, descubriremos dónde sucedió eso. Quizás la interpretación del sueño estaba incrustada de tal manera que solo José hubiera entendido su significado. ¿Cómo podrías poner algo en el sueño que solo José entendiera? Y él nos invita a un juego para que podamos entender una parábola. Supongan que, dice él, estamos en una cena de Kabbalah Shabbat, ¿verdad? Y vamos a jugar un juego. Vamos a jugar el juego de Dios y José. ¿Ok? Digamos que están todos ustedes y el hermano Francisco va a hacer el papel de Dios, ¿verdad? Y él tiene que elegir a alguien para que sea José. ¿Ok? Tiene que elegir a cualquier otro para que sea José. Este es el juego. Yo le voy a decir a él algo, puede ser cualquier cosa, puede ser un mensaje,
Puede ser una pequeña frase. Ahora, a la persona que él escoja como José, él le tiene que dar una pista, diciéndola, no al oído, diciéndola enfrente de todos. De tal manera que la única persona que entienda sea esa persona. Si uno de nosotros entiende, perdió. ¿A quién elegirías tú? A Josué. Ok, bien, está bien. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Qué podría hacer él? Supongan que yo le doy un mensaje. ¿Cómo podría él darle pistas a Josué sin que los otros nos demos cuenta? Sería un poco difícil, ¿no? Ahora, miren cómo puede ser. Ellos compartieron algo que él no ha compartido con ningún otro, ni con su esposa. Pero no piensen mal, ¿eh? Lo que compartieron fue un viaje a Colombia. Ellos estuvieron en Colombia, ¿verdad? Entonces, si quisiera darle una pista de tal manera que él entendiera, pero no entendiera nadie más, él tendría que darle una pista a través de las experiencias compartidas que ellos dos han tenido. Por ejemplo, si yo fuera a jugar el rol en ese juego, si yo fuera a jugar el rol de Dios y quisiera escoger un José, de seguro escojo a Nancy, porque hay más cosas que yo le pudiera decir a ella, de manera que ninguno de ustedes entienda. Por ejemplo, si alguien me susurrara a mí, pay de higo, por ejemplo, al oído, y yo tengo que darle una pista a Nancy de tal manera que solo ella entienda, nadie más de ustedes, ¿qué haría? Bueno, si ese fuera el mensaje, para mí sería muy fácil. Yo le diría la foto de la Daniela de 6 meses así. ¿Qué nos gusta de ese lugar? Y ella entendería. Ustedes no entenderían, no sabrían. Entonces ella sabría. La única foto de Daniela de 6 meses donde tiene la manita así, la tomamos en el Vives. ¿Qué es lo que más nos gustaba de ese lugar a Nancy y a mí? El pay de higo. Ella adivinara inmediatamente. Pero ustedes no adivinaron. ¿Por qué? Porque yo le di a ella una clave para interpretar que no estaba accesible a ninguno de ustedes. Foreman argumenta que eso fue lo que Hashem hizo con José. Y yo creo que su teoría es fuerte y la vamos a ver ahora. Todo empieza cuando empezamos a notar que la Torá empieza a dar un paralelismo inverso de los sucesos de la vida de José. Todo arranca, mis queridos hermanos, en el verso de Génesis capítulo 42. ¿Estamos listos para el viaje? Bien. Los hermanos también en Zoom, espero que estemos listos. Vayan a la Biblia y si tienen una versión en hebreo también pueden cotejar en hebreo. Génesis 41, 14. Bien, entonces Faraón envió a llamar a José y haciéndolo sacar a prisa de la cisterna, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Bien, ahí no dice, ¿verdad? En sus versiones en español la mayoría dice cárcel, ¿verdad? Otras dicen ¿cómo? Calabozo, ¿verdad? Bien, la palabra en la Torah es bor. Ahí la palabra es bor. Literal, lo que significa bor es cisterna. Eso es lo que significa literalmente la palabra cisterna. Ahora, les pregunto, ¿estaba en una cisterna José en ese momento? No, claro que no. ¿Dónde estaba? En la cárcel. ¿Cómo se dice en hebreo cárcel? La palabra para cárcel es Bet Hasoar. Está, por ejemplo, en Génesis 39:20, si van conmigo ahí. Génesis 39:20 dice, tomó su amo José y lo echó en la cárcel. Ahí Bet Hasoar. De hecho, la palabra Bet Hasoar aparece 8 veces en el libro de Génesis, siempre hablando de la cárcel donde tenían a José. Ahora, la palabra bor, antes de este capítulo, solo se usa con respecto a José. ¿Adivinen cuándo fue? Cuando los hermanos, ¿qué? Lo pusieron ¿en dónde? En una cisterna. Génesis 37, versículo 20. Ahora pues, vamos, matémoslo, arrojemos en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños, ¿verdad? Y lo arrojaron en la cisterna, dice el verso 24. Bien, la palabra ahí es bor. ¿Por qué la Torá, en lugar de decir que Faraón lo sacó de la cárcel, dice que lo sacó de la cisterna? Si él no estaba en una cisterna. Es como que la Torá quisiera llamar nuestra atención
de que José de alguna manera está reviviendo, solo que ahora al revés, lo que sus hermanos le hicieron. Sus hermanos lo habían ¿qué? Echado en una cisterna. Ahora la Torá dice que no lo echan, sino que ¿qué? Lo sacan de una cisterna. Bien, a esta altura ustedes pueden decir, bueno, pero eso es una casualidad, ¿verdad? Está interesante que la palabra bor solo se usa en Génesis con respecto a José. De hecho, la otra vez que la palabra bor se utiliza, y lo pueden ver en hebreo, es cuando José mismo lo usa. Cuando él dice al jefe de los coperos, le dice, yo no he hecho nada para que me echen en este bor, dice. Es la única vez que se utiliza la palabra bor, siempre con respecto a José. Ahora, volvamos a Génesis 41:14. Miren lo que pasa. Entonces Faraón envió a llamar a José, y haciéndolo sacar a prisa del calabozo, se afeitó y cambió sus vestidos. Cambió sus vestidos. ¿Se acuerdan de algo en la vida previa de José? ¿Qué pasó inmediatamente antes de que sus hermanos lo echaran a la cisterna? Le quitaron sus vestidos. Noten cómo empieza a emerger un paralelismo, solo que inverso, ¿verdad? Por ejemplo, empezamos y los hermanos lo echaron al calabozo, ¿ok? Antes de eso, ¿qué pasó? Le quitaron sus vestidos. Miren lo que pasa aquí. Digo paralelismo inverso porque tiene la forma de un quiasmo, ¿verdad? Si se acuerdan que es un quiasmo, es una estructura literaria donde el primer elemento es paralelo con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, el cuarto con el tras antepenúltimo, y así sucesivamente. Forma una especie de flecha, ¿verdad? Entonces se empieza a dar un paralelismo inverso. Y noten que es inverso no solamente en orden cronológico, sino que también en significado. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario a que te echen a una cisterna? Que te saquen de una cisterna. ¿Qué es lo contrario a que te quiten tus vestidos? Que te pongan tus vestidos. Bien, a esta altura ustedes pueden decir, bueno, dos, puede ser una coincidencia. Miren lo que sigue después. Dice, aquí dice, acudió al faraón. Ahora, en hebreo, literalmente dice, vayavó el pavó, que significa, y fue traído al faraón. Fue traído al faraón. ¿Qué es? Ok, veamos ese incidente. José siendo traído a una figura de autoridad. ¿Qué sería? Pues para ver si los paralelos siguen. ¿Qué sería lo contrario a ser traído a una figura de autoridad? Ser enviado por una figura de autoridad, ¿verdad? Antes de que los hermanos lo echaran al pozo, antes de que quitaran sus vestidos, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente antes de eso? Su padre Jacob, ¿qué dice? Lo envió. Verso de Génesis 37:13. De hecho, el hebreo dice claramente, Be'esh lahaja alechem, 37:13. Dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, ¿qué dice? Te enviaré a ellos. Heme aquí, dijo José. Ok, siguen los paralelos, ¿verdad? Van en el orden inverso, ¿verdad? Aquí primero lo sacan del pozo. Allá los hermanos lo echan al pozo. ¿Qué es lo que pasa después en la secuencia de Génesis 41? Le dan, ¿qué? Vestidos. ¿Qué es lo que pasó? No después, sino antes de echarlo al pozo, quitar sus vestidos. Después lo llevan a una figura de autoridad, una figura casi paterna, porque el faraón es casi un padre para José, ¿se han fijado? Le da un nombre. ¿Cómo le hace llamar faraón? Sabnah Panea. Le da un oficio y le da, no solamente eso, ¿qué también le da? Mujer. Le da, eso como una figura cuasi paterna, ¿verdad? Entonces, lo contrario a ser traído a una figura de autoridad es ser enviado por una figura de autoridad. Y exactamente antes de que quiten sus vestidos, ¿qué encontramos en la Torá? El tercer paralelo. ¿Quién lo envía? Jacob lo envía. Ahora, miren lo que pasa después. Génesis 41. ¿Qué es lo primero que sale de la boca del faraón? Aquí es donde el patrón inverso sigue. Faraón dice, Vayomer parló el Yosef, Halom halamti, upoter ein eto. El faraón dice lo siguiente, he soñado un sueño y no hay, ¿quién dice?
quien lo interprete. Es decir, este sueño es inescrutable, ¿verdad? Es un sueño que nadie sabe qué significa. ¿Qué sería lo contrario a un sueño que nadie sabe qué significa? Un sueño que es obvio, ¿verdad? ¿Pasó eso antes de que Jacob lo enviara? Sí, fue cuando José dijo, soñé un sueño. ¿Habían cuántas estrellas? 11 estrellas, el sol, la luna, y fue obvio para todo el mundo. Obvio. Es más, ¿qué fue lo que le dijo Jacob? ¿Cómo está ese sueño? Vendremos tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos delante de ti. Entonces, miren lo que dice el faraón. Es un sueño inescrutable, un sueño insondable. Nadie sabe qué significa. Entonces, lo siguiente que pasa también tiene un paralelo en lo que pasó antes de que Jacob fuera enviado. Un sueño obvio es lo contrario a un sueño inescrutable. Es más, miren cómo el hebreo nos refuerza este patrón. ¿Qué fue lo que Faraón le dijo? Lo primero que sale de la boca de Faraón es Halom Halanti. Halom Halanti. ¿Saben qué fue lo que dijo José? Verso 37. Génesis 37, cuando él revela su segundo sueño. Estoy hablando del verso 37, 9. Soñó otro sueño y lo refirió a sus hermanos. Y dijo, oigan lo que dice José, Halanti Halom. Lo mismo que Faraón dice, solo que ¿qué? Solo que al revés. Faraón dice, Halom Halanti. José dice, Halanti Halom. Es decir, el orden inverso, el paralelismo inverso que se va creando, una suerte de flecha aquí, donde lo inmediato, este es paralelo con este. Entre más avancemos en la historia de José y el faraón, más atrás vamos en la historia de José y sus hermanos. Halom Halanti, Halanti Halom. Está incluso en el texto hebreo mismo. Ahora, todavía hay otro paralelo. Miren lo que dice el faraón después, y Forman lo hace de manera exquisita esto. Faraón dice, he soñado un sueño, pero no hay quien lo interprete. Pero yo he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. En otras palabras, el faraón, la figura de autoridad, está ansioso de oír lo que José tiene que decir con su sueño. ¿Qué es lo contrario a que una figura de autoridad esté entusiasmado de oír la interpretación de tu sueño? Lo contrario es que una figura de autoridad esté enojado por tu sueño. ¿Pasó eso también? Eso también. ¿Qué fue? Miren lo que dice el hebreo. Vayigar bo Aviv, y lo reprendió su padre, dice el hebreo. Génesis 37, 10, ¿verdad? Dice, lo refirió a su padre, a sus hermanos, y dice, Vayigar bo Aviv, Vayomer lo mahalom haze asher halamta. ¿Qué es este sueño que has soñado? Lo reprendió. O sea, Jacob estaba ¿cómo? Molesto. ¿Qué es lo contrario a un padre estando molesto por tu sueño? Una figura de autoridad, una figura cuasi paterna, estando feliz, entusiasmado con tus habilidades de interpretación de sueños. Entonces, son 6 exactamente, uno detrás del otro. Entonces, atribuirle esto a la casualidad es descabellado, ¿verdad? Es decir, las 6 cosas están así, forman una flecha. Entre más va sucediendo entre más cosas suceden a José, es como que José está otra vez recreando lo que pasó con sus hermanos, solo que al revés. En la historia de Faraón, lo sacan del pozo. En la historia de sus hermanos, lo metieron en un pozo. ¿Qué acto seguido? ¿Qué pasa? Le dan vestidos nuevos. ¿Qué fue lo que pasó antes en la historia de sus hermanos? Le quitan los vestidos. Acto seguido, es traído a una figura de autoridad. ¿Qué es lo que pasó antes en la historia? Fue enviado por una figura de autoridad. Acto siguiente, el faraón dice, Halom Halamti. ¿Qué fue lo que José había dicho? Halamti Halom. Faraón le dice, tengo un sueño que nadie entiende. ¿Qué es lo contrario a un sueño que nadie entiende? Un sueño que es obvio. Y ahora el faraón le dice, pero yo estoy
porque me han dicho que tú puedes ayudarme. Él está entusiasmado con sus habilidades sobrenaturales, sus habilidades espirituales. Lo contrario es un padre que no esté tan entusiasmado con tus poderes o tus dones espirituales. Para mí, Foreman hasta este momento tiene su caso hecho. Es decir, hay innegablemente en la Torá, Hashem deja en el texto hebreo una manera de decirnos: yo le hice justicia a José. Cada cosa mala que sus hermanos le hicieron, yo lo recreé, pero a su favor, a forma de bendición. Y eso es lo que el Eterno hace con nosotros también. Cuando nosotros estamos en una situación adversa, eso se llama redención. ¿Qué es redención? Sacar a alguien de una situación en la que no había manera de que alguien lo sacara. Ahora, ¿qué es lo que pasa inmediatamente después? Génesis 41. El faraón procede a relatar el sueño. Entonces, la pregunta es, al haber visto 6 elementos así cruzados, uno detrás del otro, se llama esto en poesía paralelismo inverso, ¿verdad? No es paralelismo clásico, en donde 1, 1, 2, 2, no, sino que es al revés. 1 último, 2 penúltimo, 3 antepenúltimo. La pregunta es, ¿seguirán los paralelos? Porque si vamos adelante en la historia de José y Faraón, vienen los sueños de Faraón. Ahora, antes de hasta dónde hemos llegado, rebobinando la cinta en la vida de José, hemos llegado a cuando José contó su segundo sueño, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó antes de eso? Bueno, la vida de José, el primer sueño de José y todo eso. ¿Seguirán los paralelos? ¿Será que siguen así? Bueno, veamos. Dice, el faraón dice así: en mi sueño, he aquí yo estaba en pie a la orilla del Nilo. Y ahí del Nilo subían 7 vacas gordas de hermoso aspecto que apacentaban entre él. ¿Cómo dice ahí su Biblia esa palabra? ¿Apacentaban en dónde? En el junco. Esa palabra es curiosa. En hebreo es bajú. ¿Saben cuál es el problema de esa palabra? No aparece otra vez en toda la Torá. No vuelve a aparecer. Entonces, se ha traducido algunas veces como en el pantano. ¿En el qué? En el cieno, pradera, es decir, esa hierba que se forma a la par de un río donde hay agua, ¿verdad? Rashi creo que la traduce como ciénaga o pantano, lo traduce Rashi. Pero bueno, no nos vayamos adelante. Veamos lo que dice el faraón. El faraón dice que vio unas vacas gordas y dice en hebreo: baja lomim, hine omer al sefat hayor, vehine mi hayor olot, sheba pagot, briot, basar, bebifot, toar. Y de una forma, de hecho la palabra toar significa forma, de una forma, de bella forma, dice. Bien, pregunto, hasta este punto en la Torá, no solamente hasta este punto, en toda la Torá, ¿a quién se recuerdan ustedes que se apliquen estas 2 palabras? Hermoso o hermosa de forma hermosa. Yefat Toar. Solo hay 2 personas en toda la Torá a las que esta palabra se le aplica. ¿Adivinen quiénes son? Raquel y José. Exacto, vean, Génesis 29:17. Dice en hebreo: Be Rachel Haitá Yefat Toar Bifat Marre. Israel era, ahí dice de hermosa apariencia, pero ahí no está bien traducido, porque la palabra Toar tiene que ver con la forma. O sea, literalmente el hebreo dice, era de forma hermosa. Esta mujer era Miss Génesis, ¿verdad? Era la Miss Universo de aquellos tiempos. De hermosa, la describen de doble forma. Era de hermosa forma y bifat marre. O sea, era de hermosa forma y bonita de cara, ¿verdad? Eso es lo que dice. Oigan, ¿cómo lo dice? Ve Rachel Haitá Yefat Toar Bifat Marre. Miren cómo lo describe Yosef. Vayhi Yosef Yefat Toar Bifat Marre.
Casi las cuatro palabras están calcadas una detrás de la otra. Génesis 39:6. Yo hice la tarea y me di cuenta que también Esther luego es descrita como Jefatoar en el Tanakh, ¿verdad? Pero en la Torá, en los 5 libros de Moisés, únicamente esta palabra se le aplica a Rachel y a Yosef. También se habla de Jefatoar otra vez en la Torá, cuando la Biblia dice que cuando andes en la guerra, si ves entre los cautivos a una Jefatoar, a una mujer de hermosa forma, eso, pero ahí habla en genérico, ¿verdad? Es si llegaras a encontrar una mujer de esta. Pero a la única persona, no, pero no se usa la palabra toar, se utiliza que era de bella apariencia. Ahí se utiliza la palabra apariencia, de vista, pero no de forma la palabra toar. Solamente se ocupa con José y con Rachel, su madre. Génesis 39:6. Todo lo que tenía lo dejó en manos de José, y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y ahí dice en hebreo, Vayhi Yosef, Jefatoar, Bife Mafre. Literal, 4 palabras, una de todas, solo que obviamente, por ejemplo, con Rachel lo dice en femenino, ¿verdad? Jefatoar, y con José es en masculino, Jefatoar, y luego dice Bifat Madre para Rachel, y ahora Bife Madre, ¿verdad? Entonces, es curioso, estas vacas, las vacas tienen una alusión ¿a quiénes? A Rachel y a José. Sigamos. Dice luego la Biblia, Génesis 41. Es curioso, porque ¿en qué sentido esas vacas buenas, gordas, de buena apariencia, representan a Rachel, representan a José? Es raro lo que la Torá pareciera estar haciendo. Sigamos, dice en el verso 41-18, como les decía, de ahí del Nilo subían 7 vacas y de hermoso aspecto que apacentaban entre el junco. Apacentaban entre el junco. En hebreo dice Batirena Ba'ahu. Ahora, la palabra Batirena Ba'ahu. La palabra es curiosa porque las dos palabras pueden tener dos significados. Por ejemplo, la palabra Batirena, si se utiliza para animales, significa exactamente lo que dice en el verso 18, pastar o apacentar, es decir, comer, ¿verdad? Comer hierba. Ahora, si la misma raíz se utiliza para un humano, es la palabra para decir roé, es la misma palabra para decir pastor. Cuando este verbo se utiliza para animales, significa comer pasto. Pero obviamente cuando se utiliza para humanos, no significa comer pasto, sino que significa pastorear animales. En la historia de José, previo, encontramos la palabra roé, también relacionada con José. Sí, ¿verdad? Así es como inicia todo. Luego dice, Batirena Ba'ahu. Aquí está el problema de la palabra Ba'ahu. Como les dije, solo aparece aquí 2 veces. No vuelve a aparecer en toda la Torá. Entonces, el problema es cómo traducirla. Por ejemplo, Rashi la traduce como ciénaga o pantano. Pero también oigan cómo es la palabra. Es Aleph, Het, Ba. También se puede traducir, y así lo tradujo Onkelos, con sus hermanos. Ahab. Se puede traducir, y estaba pastoreando con sus hermanos. ¿De quién la recuerda esa frase? Estaba pastoreando con sus hermanos. José, ¿verdad? Génesis 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años. ¿Y qué dice? Inmediatamente en la Biblia. Y apacentaba las ovejas. ¿Con quién? Con sus hermanos. La palabra ahí es Ahab también. Entonces, pareciera ser que tienen estas vacas grandes, de alguna manera, la Torá las alude a José y a Raquel. Es más, recuérdense esta palabra, Goé. ¿Quién es la única mujer a quien se le aplica la palabra pastora en la Biblia? Raquel también, ¿verdad? Forma no menciona eso, pero yo me acuerdo. Y es correcto. Raquel fue la que se le menciona que ella era la Goá, era la pastora. Ninguna otra mujer se le menciona eso, ¿verdad? Ahora,
el escéptico que es en nosotros podría decir, bueno, sí, pero tan raro es. Pero ¿en qué sentido estas vacas representan a Rachel? ¿En qué sentido que son vacas Rachel, vacas José? Por ejemplo, si las vacas bonitas representan a Rachel, ¿a quién representan las vacas feas? ¿A quién representan? Bueno, veamos si la Torá tiene algo para decirnos a quién representa. Dice la Torá después, Behine, Sheva Pargot, Ahegot, Olot, Ahagrechem, Dalot, Berraot, Meot, Berrakot, Basar, dice Faraón, en el verso 19. Tras ellas, subían otras 7 vacas de mal aspecto, enjutas de carne, como no he visto en toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Ahora, ahí la palabra Berrakot, Basar, Rakot, donde antes hemos oído la palabra Rakot, Rakot. Ese sonido, Rakot, ¿dónde se ha oído? Aquí aparece con Kof, pero hay una ocasión en la Biblia donde aparece exactamente, solo que con una letra cambiada. Es la Rakot, solo que con Kaf, pero el sonido es idéntico. Es una palabra homónima, sí, así se pronuncia, homónima. Una palabra homónima es cuando se escribe distinto, pero se pronuncia igual. Por ejemplo, Asia sin H y con S, ¿qué significa? El continente, ¿verdad? Ahora, Asia con H y con C es una preposición, ¿verdad? Yo voy hacia un lugar, ¿verdad? ¿Dónde hemos oído la palabra Rakot otra vez? Solo que con una letra que es la palabra, la única descripción que la Torá nos da de una mujer. ¿Adivinen de quién? Lea. Está en el verso 17, Génesis 29, 17. De hecho, está en el mismo verso. En el mismo verso que a Rachel se le llama Yefatoar, ahí en el mismo verso, la única cosa que la Torá nos dice de Lea es Be'ene Lea Rakot. Génesis 29, 17. Sí, es curioso esa palabra, Rakot. Puede significar tiernos, puede significar, los rabinos tienen algunos comentarios que dice que ella pasaba llorando porque sabía que ella le había tocado no Jacob sino Esaú, pero dice literalmente los ojos de Lea, Be'ene Lea Rakot, en tanto que Raquel era Yefatoar Bifat Marret. Entonces, en el mismo verbo, qué curioso esto. La descripción del sueño de Faraón tiene alusiones a un versículo donde se describen a las 2 matriarcas, Yefatoar y Rakot. Entonces, pareciera ser que la Torá da a entender que de alguna manera estas vacas son alusión a las 2 matriarcas, por poner todas estas pistas. Ahora, Foreman anticipa la objeción que cualquiera de nosotros pudiera tener a esto. Hay otro aspecto si se ponen a pensar, ¿verdad? Si las vacas enjutas representan a Lea y a sus hijos, y las vacas bonitas de bella apariencia representan a Rachel y a José, hay algo que se cumple también, ¿verdad? ¿Qué hicieron las vacas feas con las vacas bonitas? Se las comieron, y no solamente se las comieron de tal manera que no se echaba de ver, ¿verdad? Es decir, no, las vacas gordas no dejaron rastro. No fue eso exactamente lo que pasó con José. ¿Qué hicieron los hijos de Lea? Lo hicieron desaparecer. Llegaron donde su padre, como siempre, y no dejaron rastro. ¿Fue el crimen qué? ¿Cómo diría un detective? El crimen perfecto. No se dejó rastro. Aquí encontramos esto. En otras palabras, cuando José oye estos sueños, la Torá pareciera decirnos que él ve cosas de su vida pasada. Él ve todo esto, todo este patrón que hemos mencionado, y él ve en el sueño del faraón algo que tiene que ver con su historia pasada. Ahora, Foreman anticipa a un escéptico como nosotros que pueda decir, un momento, hay algo que no me cuadra. Si las vacas gordas representan a Raquel, ¿por qué 7? ¿Cuántos deberían haber?
Una, ¿verdad? O a lo sumo, ¿cuántas? ¿Cuántos hijos tenía Raquel? Dos. Y si ponemos a Bilha, ¿cuántos deberían de haber entonces? 4, ¿verdad? Porque los hijos de Bilha solo fueron 2. 2 de Bilha, 2 de Raquel, son 4. Y si metemos a Raquel, 5. ¿Pero cuántas vacas gordas son? 7. Pues no cuadra esto. Y también no cuadra con los de Lea, porque Lea no tenía 7 hijos. ¿Cuántos tenía? 6 tenía. Bueno, pero pongámosle a Dina, sería un poco forzado, porque no haríamos lo mismo con las vacas gordas. Entonces, esa puede ser la objeción que cualquiera de nosotros puede tener. Todo va bien bonito, los paralelos están ahí, la alusión está ahí, pero ¿en qué sentido 7 vacas Rachel si Rachel no tuvo 7 hijos? Ahora, Foreman anticipa eso y nos dice que la respuesta a esa objeción está exactamente un versículo después del verso clave de Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, 17 es el verso donde se nos describe a Lea, Jacob para hablar de Lea y Fatuar para hablar de Raquel. ¿Qué dice un verso después? 29, 18. Jacob se había enamorado de Raquel, de modo que dijo, te serviré, ¿cuánto? 7 años por Raquel. Y 7 años por Raquel, ese era el plan. Pero ¿cuánto terminó sirviendo Jacob? Terminó sirviendo 7 años por Raquel y 7 años por Lea. Entonces, Foreman dice, si eres José y estás experimentando tu vida rebobinada, llegas a este punto y ahora te es obvio, las vacas no representan los hijos de Raquel o los hijos de Lea, sino los años que tu padre trabajó para cada una. En otras palabras, lo que Hashem le revela es la única ecuación, la única pieza de información necesaria para entender el sueño del faraón. Esta es la ecuación. Vacas igual años. Eso es todo lo que tienen que saber. Si hay 7 vacas Raquel y 7 vacas Lea, un poco raro, pero eso parecieran ser las alusiones. Si hay 7 vacas Raquel y 7 vacas Leas, ¿qué representa cada vaca? Un año. ¿Y qué es lo que José le da a entender inmediatamente al faraón? Las 7 vacas, ¿qué le dice? 7 años son. Foreman dice, y yo creo que está en lo correcto, que una vez que uno tenga esta pieza de información, lo otro se puede deducir, ¿verdad? De hecho, los rabinos tienen en el Midrash narraciones en donde los astrólogos del faraón le decían, bueno, 7 son 7 hijas que vas a tener. Primero vas a tener 7 hijas guapas y luego vas a tener 7 hijas feas, le decía alguno. Y una vez que yo sé esta sencilla ecuación, vaca igual año, todo lo otro yo lo puedo deducir. Si yo les cuento un sueño y les digo, habían 7 vacas buenas, pero yo ya les he dicho, vaca igual año, ¿qué significa 7 vacas buenas si cada vaca es un año? Un año bueno, claro. Y si luego les digo que 7 vacas feas, y yo ya les he revelado la ecuación, la pista clave, vaca igual año, ¿qué significan 7 vacas feas? 7 años malos. Y si luego yo les digo que las 7 vacas feas vinieron y se comieron a las 7 vacas gordas, ¿qué significa? Que el impacto de esos años feos fue tan grande que era como que los 7 años se hubieran, ¿qué? Olvidado totalmente. Entonces, Foreman argumenta que Hashem en el sueño mismo le incrustó a Yosef pistas de cómo tenía que ser el significado. Por eso dice inmediatamente después, cuando ya José oye el sueño, en el verso 28, claro, porque José, fíjense qué curioso, en el sueño del faraón hay alusiones a la vida pasada de José. Ese era yo. Yo estaba apacentando las vacas con mis hermanos. ¿Qué hicieron los hijos de Lea? Me desaparecieron a mí. No hay memoria ya. Y sé que 7 años, 7... ahora, todo eso habla de mi vida. Pero ¿ese había sido el sueño de José o el sueño del faraón? De faraón, claro, ¿verdad? ¿Quién soñó con las 7 vacas gordas? ¿José o faraón? Faraón. Entonces, si Hashem le está revelando esto a faraón, obviamente que no es que quiera que yo le cuente mi vida.
es que eso tiene que ver con la tierra de Egipto. ¿Dónde van a venir esos 7 años buenos? Aquí en Egipto, porque se lo reveló al faraón. Miren lo que dice el verso Génesis 41, verso 28. Bueno, desde el 25. Yo les dije cuál es la que Rabbi Foreman dice que es la pieza clave de información. Es la primera que José dice. Entonces José dijo a Faraón: los sueños de Faraón son uno solo. Elohim ha anunciado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años. Y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. Una vez que yo sé una cosa equivale a un año, lo otro se puede deducir lógicamente, ¿verdad? Si yo les digo una vaca igual a un año, ya ustedes ya les di la clave del acertijo. Entonces, cuando José se da cuenta de eso, se da cuenta de algo increíble, porque claro, este sueño es del faraón, no dudarlo. Este sueño habla de Egipto, pero él también se da cuenta de algo. Él se da cuenta que ahí en el sueño del faraón no solamente hay algo que tiene que ver con la tierra de Egipto, sino que también tiene que ver con el rol que él tiene que tener. Porque miren lo que José le dice a Faraón. Lo que tenemos que hacer, lo que el faraón tiene que hacer es, ¿qué tiene que hacer para que Egipto no se muera de hambre? ¿Cuál es el consejo? Ok. ¿Cuál es el rol de las 7 vacas gordas? Guardarlo. Exacto, ¿verdad? En otras palabras, esas vacas gordas, a pesar de que se van a olvidar, el hecho de que se olviden, de que nadie las recuerde, no quiere decir que no puedan hacer un impacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos 7 años de bonanza? Hay que guardar, porque luego, a la hora de la estrechez, de ahí, de la bonanza de esas 7 vacas gordas, vamos a sacar para estar, para subsistir. Eso es lo que le dice José al faraón. Ahora, si como hemos visto, el hebreo tiene alusiones de que las vacas gordas también tienen que ver con José, eso le puede dar a José una claridad de lo que Hashem quiere de él. Él representa las vacas gordas que son olvidadas, las vacas gordas que nadie se acuerda. ¿Y cuál es el rol que él tiene que tener para con sus hermanos? Para las vacas flacas, sustentarlos. Por eso José luego dice: no os entristezcáis, Dios me envió a vosotros para preservaros, para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Foreman dice que de manera casi, no de una manera tan pomposa como y dijo Hashem a Moshe diciendo, el Eterno le habló a José y le reveló estas cosas a través de las experiencias compartidas que solo sabían quiénes, Hashem y José mismo. Y es algo increíble cuando lo pensamos, porque hay varias cosas que José logra entender únicamente en retrospectiva. Solo viendo las cosas en retrospectiva, él puede entender. Y esa es la manera, según Foreman, y yo creo totalmente lo que él dice, esa es la manera en cómo Hashem muchas veces nos habla a nosotros. Muchas veces el Eterno nos habla a través de los sucesos de nuestra vida. No las circunstancias, sino los sucesos. Él puede hacer, y yo les conté, por ejemplo, cómo el Eterno utilizó una canción, se llama You Are Not Alone, y otras cosas para hablar a mi vida sin hablar, sin oír una voz audible, sin oír, habló el Eterno a Isaac diciendo, no se oye la voz en estéreo, no se oye, como dice la Biblia, el trueno, el fuego, el terremoto, sino que ¿qué es lo que se oyó? ¿Y dónde estaba el Eterno? En el silbo apacible. Ahora, no sé por qué lo han traducido silbo, en realidad no dice silbo en hebreo dice kol, dice una voz suave y silenciosa. Qué curioso, imagínense esa palabra, voz y silencio. Pero eso es lo que dice, literalmente en hebreo dice
que Elías oyó una voz suave y silenciosa. Muchas veces el Eterno se comunica así y nos deja saber su presencia con lo que Rabbi Forman llama pequeñas palmadas en el hombro. ¿Qué significa una palmada en el hombro? ¿Cuándo alguien nos da una palmada en el hombro? Cuando nos está dando ánimo, ¿verdad? Nos dice, tranquilo, nos da ánimo, ¿verdad? Ahora, ¿estamos prestando atención a esa guía que el Eterno nos habla en esa pequeña voz? ¿O podemos pasar por la vida sin darnos cuenta de esto? Muy probablemente podemos pasar por la vida sin darnos cuenta de cómo el Eterno nos habla, y tenemos que tener cuidado de no perder esa guía especial de Dios. La Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Esos son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Puede haber un hijo de Dios que no sea guiado por el Espíritu? No debería haberlo, pero hay hijos de Dios huérfanos. ¿Saben ustedes que hay hijos de Dios huérfanos? ¿Cuáles son los hijos de Dios huérfanos? Dijo el Mesías, no os dejaré huérfanos. Les mandaré ¿a quién? Al Consolador, al Paracleto, al que estará con ustedes. ¿Quién sería un hijo de Dios huérfano? Un hijo de Dios que no es guiado por el Espíritu, que es ciego, que no sabe dónde ir. Dios le dejó un recurso, pero hemos contristado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la clave de todo. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que son guiados por el Espíritu. No los que no. Si alguien es hijo de Dios, debe de ser guiado por el Espíritu. Y no solamente, imagínense que alguien estuviera esperando oír una voz audible. ¿Cuánto he oído eso? La voz audible. Y puede ser, yo no digo que Hashem no lo haga. Algunas veces el Eterno nos puede hablar de manera increíblemente manifiesta, con un milagro increíble. Pero no es la manera más usual de cómo él habla. No es la manera más usual. Eso es lo que le quiso decir Elías. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros también. Algunas veces no son mensajes de manera extraordinaria que él nos quiere dar, sino que, como he hablado en otras ocasiones, la mayoría de veces, como Dios nos habla hoy en día, tiene que ver con una manera de comunicación menos extraordinaria, pero igualmente poderosa, a través de palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, que vienen a través de lectura de la Biblia, que vienen a través de oír una enseñanza, una disertación, una impresión profunda, un sentir, algo que Hashem pone en nuestro corazón, como se dice, por ejemplo, en Nehemías dice que Hashem puso algo en su corazón. También se dice en el Evangelio de Lucas que Simeón fue, ¿cómo se dice la Biblia? Que el Espíritu, ¿qué? Lo impulsó a ir ¿a dónde? Al templo. ¿Qué tal si nos perdemos esos impulsos? ¿Qué tal si nos perdemos esos gestos de Dios, de decirnos, tranquilo, yo estoy aquí? Ahora, imagínense que alguien diga, lo malo de esa comunicación es que algunas veces yo puedo malinterpretar el mensaje. ¿Se puede malinterpretar el mensaje de Dios algunas veces? ¿Puede Dios hablarnos a nosotros y aún así nosotros entendemos mal? Puede ser que eso pase. De hecho, echémosle un vistazo a los sueños de José otra vez. Si se recuerdan, José no solamente tuvo un sueño, tuvo dos sueños. ¿Quién otro tuvo dos sueños también? El faraón. Ahora, solo hemos hablado del primer sueño. ¿Qué tal el segundo sueño? El segundo sueño del faraón, bueno, se parece bastante, pero son dos contextos distintos, ¿verdad? Uno es un contexto de ganado, vacas, animal, sí, agrario, agropecuario, no sé cuál sería, sí, animal, ¿verdad? Un sueño es animal y el otro sueño es vegetal, ¿verdad? Ahora, ¿quién tuvo otro sueño vegetal también? José. Ahora, ¿qué es? Noten esto, espigas también, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Qué era el sueño? El sueño era, hay una espiga que representa la espiga de José. ¿Y qué pasa? Está de pie. ¿Y todas las otras espigas qué hacen? Bien. Al momento, todo el sueño parecía obvio. Lo que los hermanos, el obvio significado del sueño era, reinará sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que...
¿Qué quiere decir? Reinarás tú sobre nosotros. Y le odiaban, dice, por eso. Ahora, en retrospectiva, cuando lo vemos en retrospectiva, si ustedes son acuciosos, nunca Hashem nos dijo qué significaba el sueño. Por ejemplo, en Daniel 8, en la visión del cuerno pequeño, Gabriel se lo interpreta a Daniel, ¿verdad? ¿Qué significa el cuerno largo del macho cabrío? Alejandro Magno. Significa el primer rey del imperio, ¿verdad? Y el cuerno pequeño, Antioco. Ok. ¿Tenemos eso de los sueños de José? No, nunca lo tenemos. O sea, tenemos lo que los hermanos creyeron que el sueño significaba. ¿Qué tal si estaban en un error? ¿Qué tal si lo que significaba era que José iba a ser el señor del trigo? El señor del trigo, y ellos iban a llegar a postrarse. Sí, se iban a postrar, pero no solamente porque José iba a gobernar, sino porque José les iba a dar ¿qué cosa? Trigo. Probablemente el sueño ni siquiera significaba lo que ellos habían asumido. Quizás la gavilla de José significaba al final que él sería la pieza clave en dar trigo a sus demás hermanos mientras ellos se postraban. Lo malinterpretaron todos. Todo el mundo lo malinterpretó. ¿Y qué tal el segundo sueño, por ejemplo? ¿Qué tal el segundo sueño donde había, 11 estrellas, luna y sol, ¿verdad? Aparentemente, lo que significa el sueño es que papá, mamá y hermanos se van a postrar delante de José. Bien, ¿cuál es el único? Bueno, hay varios problemas con ese sueño, ¿verdad? El primer problema es que la mamá de José no está. El segundo problema es que Jacob se postró delante de él, pues, hasta donde yo recuerdo, no. Se dice que se puso sobre su cama, adoró, pero no recuerdo eso. ¿Qué tal? Acompáñenme en una especulación. Foreman dice, ¿qué tal si José aprendió de los sueños del faraón? Aprendió algo para cómo interpretar sus sueños. En los sueños del faraón, José se dio cuenta que no siempre, algunas veces las cosas no simbolizan cosas, sino que las cosas pueden simbolizar años, ¿verdad? Una vaca igual un año, 7 vacas igual 7 años. ¿Qué tal si en el sueño de José, qué tal si todas las cosas que aparecen simbolizan años? ¿Cuántos años serían? 11 estrellas, más un sol, más una luna. ¿Cuántos años tenés? 13 años. ¿Y cuántos años tenía José cuando tuvo su sueño? 17 años. ¿Qué tal si lo que Hashem le estaba diciendo de que en 13 años él iba a ser la persona que iba a darle trigo a todo el mundo? Todo el mundo se iba a postrar delante de él, pero únicamente porque él iba a ser el instrumento para que le diera trigo a todo el mundo. ¿Qué tal si todo el mundo se equivocó? Probablemente sí. Ahora, ¿cómo lo pudo saber José? Eso solamente lo pudo saber con el input, con el insight, dirían los anglosajones, con la perspicacia de los sueños del faraón. Los sueños del faraón, paradójicamente, sirvieron para que José se diera cuenta de algo. Ya entiendo mis sueños. Mis sueños no eran de que yo iba a ser el Señor, el que iba a gobernar, como dijo el loco de Datania Abiram, iba a gobernar imperiosamente. No, yo iba a ser la gavilla delante de quien todo el mundo se iba a postrar, sí, pero no por mi lindo rostro, no por mi camisita Armani, sino porque a mí se me iba a confiar el trigo que iba a calmar el hambre del mundo. Y eso es lo que puede pasar algunas veces con nosotros. Puede ser que Hashem nos dé una pequeña palmada en el hombro, nos hable a través de sucesos en nuestra vida, y puede ser que nos equivoquemos. Puede ser que nos equivoquemos. Ahora, lo más maravilloso de este caso es que incluso si nos equivocamos, Hashem sigue haciendo su plan en nosotros. ¿No es maravilloso eso? Es decir, Dios actúa a través de mí y también actúa a pesar de mí. Nunca se olvide de eso. Yo algunas veces he orado eso. Hashem, háblale a tu pueblo a través de mí o a pesar de mí. Si meto las patas, igual háblale a su vida. Han habido mensajes que yo he dicho, este mensaje no me salió muy bien. Y luego hay gente que me ha escrito y me ha dicho, hermano, cuando usted habló de tal cosa, el Eterno habló a mi vida. Yo digo, Baruch Hashem,
Yo en mis fuerzas pensaba que el mensaje no había quedado tan bueno como hubiera querido. Pero Hashem habló a pesar de mí. Entonces, ¿qué es lo que todo esto tiene que ver con nosotros? Bueno, uno, Hashem puede hablarte a través de los sucesos de tu vida en un casi lenguaje privado. En una manera, hablarte a ti. ¿Alguna vez, hazte esta pregunta, ¿alguna vez Dios te ha hablado de tal manera que todo el mundo no ha entendido, pero tú eres el único que entiende, porque había algo en tu corazón que solo sabía Dios y ti? Ese es el lenguaje casi secreto de comunicación. Siempre tenemos una línea de comunicación con el cielo, y Él se comunica algunas veces de manera tal que nadie de los que nos rodea puede entenderlo, solo nosotros mismos. Esa es la voz silenciosa. ¿Hemos experimentado eso alguna vez? Yo lo he experimentado. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la manera en cómo lo hace el Eterno. Ahora, ¿qué tal si nos equivocamos? ¿Podemos equivocarnos? Sí. Y eso nos da también la pauta para ser prudentes. Porque algunas veces puede ser que estemos convencidos de que lo que Dios nos dijo era A, y resulta que lo que Dios nos dijo era B, era otra cosa. Yo entendí que el sueño significaba que José quería reinar sobre nosotros. No sabía que lo que el sueño significaba es que José me iba a matar el hambre. Eso es lo que pudo haber pensado en retrospectiva los hermanos, ¿verdad? Yo entendí que eran 11 hermanos, pero pueden ser que hayan sido años, los años que faltaban para que esos sueños se concretizaran. Entonces, ¿qué debemos hacer con esas ocasiones donde Hashem claramente pareciera estarnos diciendo algo? Tomarlo con prudencia y al mismo tiempo regocijarnos en lo que sí es a buen seguro totalmente cierto. Ya sea Hashem nos esté diciendo A, B o C, lo que sí Hashem nos está dando es una palmada, ¿dónde? En la espalda. Nos está diciendo cuando estás en tribulación, no te preocupes, no te preocupes. El Eterno te está diciendo con eso, hey, te quería decir algo. ¿Estás listo para lo que el Eterno nos quiere decir? Estoy aquí contigo, entiendo lo que estás pasando. Y para darte una muestra que estoy tan al tanto y tan aquí, quería hablarte de esta manera en que solo tú y yo entendiéramos. Solo tú y yo. Y te quería decir solo algo. A pesar de que no lo entiendas, quizás pueda que no entiendas lo que estoy haciendo hasta después de muchos años, pero en lo que eso pasa, no desmayes, no caigas, yo estoy aquí, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que el Eterno nos dice en esos momentos. No hay que, porque también les digo esto porque alguien puede escuchar este mensaje y luego agarrarla para mal, y luego en cada suceso de la vida que va a querer andar descifrando mensajes ocultos del cielo, ¿verdad? Podría alguien llevar este mensaje a un extremo, y no es esa la intención tampoco. Eso puede ser peligroso también, porque hay gente que puede tomar esto y estar convencido de que Dios le dijo algo y luego causar una catástrofe. Eso fue lo que hicieron los hermanos, ¿verdad? Los hermanos estaban convencidos de que José estaba queriendo reinar sobre ellos y lo tiraron en un pozo. No entendieron bien el mensaje. Pero, mientras tanto, lo que sí podemos estar seguros es que hay alguien que nos está diciendo, calma, yo estoy contigo. Piensas que nadie te entiende, yo te entiendo. Piensas que nadie va a solucionarte el problema, yo te lo voy a solucionar. No ahora, sino en mi tiempo, porque humillaos bajo la mano de Dios para que Él os exalte cuando, ¿qué? Fuera tiempo. Eso es lo que dice la Biblia. Spurgeon lo dijo así. El gran Spurgeon tuvo un sermón que se titulaba así, El silbo apacible y delicado. Y como él es tan grandioso para hablar, yo lo voy a citar textual, porque parafrasearlo sería un crimen. Dice, cuando no quieres que nadie oiga lo que tienes que decir, y te alegras de entrar en tu aposento y cerrar la puerta, orar a tu Padre que ve en lo secreto, esa es una obra real. Oh, el silbo apacible, la verdadera obra de Dios. Cuando al leer cada línea de la palabra de Dios, sientes como si fuera escrita para ti y solo para ti. Cuando piensas que nadie más en el mundo puede entrar tan plenamente en ella, a tu juicio como lo haces tú ahora.
pues las frases parecen diseñadas para ti. Y hay pequeñas palabras metidas en la amenaza y en la promesa, exactamente adoptadas para ti. Entonces es que el silbo apacible y delicado está ejecutando su sagrado oficio. Baruch Hashem, es así como él nos habla algunas veces. Rabbi Foreman presentó esto una vez en un lugar y alguien le preguntó. Era una conferencia de 16 personas, solo habían 16 personas. Y él comenta que en ese momento alguien le dijo a Rabino Foreman, Rabbi Foreman, lo que nos has hablado es muy bonito. Quisiera preguntarte, ¿Dios ha hecho por ti eso que tú nos dijiste? ¿Te ha dado Dios algunas veces pequeñas palmadas en el hombro a través de los sucesos de tu vida? Rabbi Foreman dice que se sintió un poco raro porque la pregunta lo tomó un poco por sorpresa. Y él dijo, sabes, yo estoy un poco interesado en esta forma de cómo Dios nos puede hablar, porque quizás tengo un interés personal en esto por la historia de mi padre. La historia de mi padre es la siguiente. Mi padre estaba luchando con el cáncer. Él tenía cáncer, yo era un niño. Él estaba luchando con un cáncer y de hecho se había recuperado ya del cáncer. Él lo habían declarado sanado el cáncer, ya estaba en recuperación. Y él me aseguraba a mí como su hijo que él había tenido varias ocasiones en que Dios le había hablado a través de los sucesos de su vida. Y una de esas fue la que me comentó un día. Él me comentó que en una ocasión estaba durmiendo y tenía un sueño raro. Tuvo este sueño raro en donde dos monstruos, como que eran dinosaurios, estaban peleando el uno al otro. Había una lucha de dos monstruos, y uno peleaba con el otro. Y en el trasfondo, como en el trasfondo de la batalla de estos monstruos, pasaban los diferentes lugares donde mi papá había vivido. San Francisco, luego pasó Miranda, y luego, al final del sueño, llegó a la casa en donde estaba viviendo en ese momento, Berkeley, California. Y al final del sueño, un monstruo derrotó al otro, lo mató. Y lo último que el sueño tenía era una hora, 5:31. En el momento que eso pasó, mi papá se levantó, vio el reloj y la hora era 5:31. Entonces él dijo, wow, este sueño debe significar algo. ¿Qué significa este sueño? ¿Quiénes eran esos dos monstruos? Y él quizás pensó, quizás lo que Dios tiene para decirme es que este es el final. En esta casa, una de dos. O yo mato al cáncer, o el cáncer acaba conmigo. Pero él dijo, pero ¿cómo es esto? Si yo ya fui curado de cáncer. Cuando se levantó fue donde el médico. Y el médico le confirmó lo que él temía. El cáncer había vuelto. El cáncer había vuelto y hoy era la batalla final. La batalla final era ahí, en esa casa, en la última casa en Berkeley, California. Foreman, que en ese momento era un niño pequeño, fue donde su rabino, él estudiaba obviamente en una educación judía ortodoxa, fue donde su rabino. Y él le preguntó, rabino, en realidad hoy en día existen tipos de ocasiones donde Dios nos habla así. Nos habla, por ejemplo, mi papá ha tenido sueños. Y, bueno, el rabino le dio la respuesta estándar que todo rabino ortodoxo daría. No, Dios no nos habla así más. La única manera que tenemos que hacer hoy en día es Torah y Mitzvot y no hay nada más. Los sueños son tonterías. Dios no nos habla así. Y él le dio varios versos, ¿verdad? Le dio varios versos del Talmud y de otras literaturas judías, porque el pueblo judío hoy en día cree que no hay profecía ya. La época de la profecía pasó. Los últimos profetas fueron Ageo, Malaquías y Zacarías, y se acabó. Claro, nosotros como creyentes en Yeshua creemos que hay una forma de profecía accesible para nuestra vida. Entonces, el rabino le dijo, no hay tal cosa. El pequeño Foreman, un niño, fue donde su papá y le dijo, papi, le pregunté al rabino qué era lo que significaba y él me dijo que esto no significa nada, que Dios no nos habla así. Dios no nos habla así porque ya no es la manera en cómo Él se comunica. Antes Él se comunicaba por sueños, pero ya, eso ya pasó. Eso no significa nada. Él dice que su papá simplemente se rió y dijo, claro que te iba a decir eso. Es más, yo esperaba que te dijera eso. ¿Sabes por qué? Porque Él no está pasando
lo que yo estoy pasando ahora. Y está claro que Él te lo diga, está bien que Él te lo diga, es la respuesta estándar, pero es mi experiencia. Y nadie me puede quitar a mí lo que es mi experiencia. Y Dios me ha hablado consolando mi corazón muchas veces de esa manera. Y su papá decía que en efecto Dios hablaba así. Y esa fue la respuesta que Foreman le dio en aquel momento a esa pequeña niña. Cuando él iba en ese mismo día en el carro, una idea asaltó su mente, dice. Y lo que asaltó su mente fue que en realidad él había evadido la pregunta. ¿Qué era lo que la niña, si él había tenido en su vida pequeñas palmadas en el hombro, y él lo que había contestado no es lo de él contestó la vida de ¿quién? De su papá. Y él dice que se molestó por eso y se dijo a sí mismo, hablando casi prácticamente solo en el carro, ¿por qué yo contesté así? ¿Por qué evadí la pregunta? ¿Será que pienso, dijo él, será que pienso que a mí Dios nunca me ha hablado así? ¿Será que pienso que yo no tengo eso? ¿Será que pienso que mi papá era el único con quien Hashem tenía estos gestos de ánimo, de entusiasmo, de poder hablar y decirle, vamos, no te rindas? ¿Será que solo él y no yo? Y él llegó al lugar donde iba a dar, él estaba en Cleveland, entonces pasó en la ciudad de Cleveland, en Ohio, en otro estado muy lejos de California, bien lejos. Ohio queda bastante lejos de California. Y él llegó al lugar donde iba a dar la última conferencia de ese día, y eso ya no eran 16 personas, eran 300 personas, era un auditorio, y él empezó a hablar. Bueno, él llegó tarde para terminar de matar, y llegó, empezó a arreglar todo, el proyector de la laptop no funcionaba, así que tuvieron que traerle una cosa, y en lo que él estaba apurado, todo estresado, alguien le decía, Foreman, ¿te acuerdas de mí? Y él en su abatición, imagínense, siempre hay, el hombre es un rabino muy famoso, que deben de haber miles de personas que le digan, Foreman, firmame la Biblia, no sé, algo así. Y él estaba en el ánimo de whatever, no me moleste, o sea, yo estoy tarde, vengo, o sea, yo estoy apurado, yo no tengo tiempo para, sí, hola, ¿cómo estás? No. Y el hombre insistió y le dijo, Foreman, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí, Foreman? Y cuando él lo vuelve a ver, adivinen quién era. Era el rabino de Quinto que él le había preguntado sobre los sueños de su papá. El hombre que le había dicho que esta manera de comunicarse de Dios era falsa. Un hombre que no había visto hace más de 25 años. Estaba ahí dispuesto a escucharlo a él y entusiasmado de escuchar cómo Dios nos hablaba. Él dice que fue como si Dios le dijera, tú habías pensado que yo no te había dado palmadas en el hombro últimamente, pensabas que solo lo había hecho con tu papá. ¿Qué tal si hago que el mismo tipo que te dijo que esto no era verdad sea el que te lo compruebe? Él mismo va a ser el que te dé la palmada en el hombro de mi parte. Y fue algo que él describe como maravilloso. Muchas veces el Eterno ha hablado a mi vida de esa manera. El Eterno habla a nuestra voz, como dice un antiguo coro muy bonito, que dice así, a través de una voz suave y apacible, el Espíritu me habla, para guiarme, para salvarme del mal, para que pueda ver. Si trato de hacer lo correcto, Él me guiará a través de la noche. Dirígeme, protégeme, dale a mi alma de tu luz. Escucha, el Espíritu Santo susurrará. Escucha la voz suave y apacible. Que todos nosotros podamos oír esa voz suave y apacible hoy y por todos nuestros días. Amén. Amén. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por tu voz suave y apacible. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por guiarnos en momentos de tribulación. Gracias por esas palmadas en el hombro. Gracias por esos pequeños gestos que nos dice, no decaigas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre nos has sostenido, no nos has desamparado, no nos has abandonado y por eso te agradecemos. Estamos en deuda contigo, una deuda eterna que no podemos saldar
Gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por hablar de 1, 2, 3, 4 maneras, porque como dice el escritor de Hebreos, de muchas maneras, en muchos modos, el Eterno habló a los patriarcas a través de los profetas, pero hoy nos habla a través de su Hijo, a través del Espíritu de su Hijo que está en nosotros. No somos huérfanos. Hemos entendido hoy que no somos huérfanos. No os dejaré huérfanos. El Espíritu de verdad os conducirá toda verdad, porque Él les repetirá las palabras que yo les he hablado. Gracias por tu Espíritu, gracias por habernos salvado, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos por esta semana que fue de mucha bendición y proclamamos y creemos por fe que esta semana que viene y este inicio de otro año secular también será para bendición. Y creemos, Padre, que a pesar de que el mundo pueda tener angustia, a pesar de que haya hambre entre aquellos que no te conocen, para nosotros habrá lo mismo que había en los días de José: abundancia de trigo, abundancia de mosto, abundancia de todas las cosas. Gracias, Padre, por hablar a nuestra vida. No tenemos cómo pagarte, no tenemos cómo agradecer todas las ocasiones donde has guiado nuestro caminar. Como dice el Salmo, sostén mis pies en tus caminos para que no resbale. Te damos muchas gracias por haber hecho eso. Gracias por esta semana. Bendice los trabajos, los empleos de cada uno de mis hermanos. Bendice a nuestro país, bendice a toda nuestra América Latina. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que está aquí también, que se ha conectado virtualmente, y los que luego irán también por medio de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te agradecemos. Baruch Hashem, Shavua Tov a todos, que el Eterno nos bendiga. Gracias por estar con nosotros, que el Eterno esté con ustedes de manera poderosa. Baruch Hashem, Shavua Tov.